buenas tardes a todos. Estamos en una entrevista de este programa con el autor de un libro muy polémico, muy leído a nivel mundial, que ha marcado la historia del mundo sin duda. Karl Marx, autor del libro El Manifiesto Comunista. Karl, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Esta va a ser una entrevista acerca de uno de tus libros, específicamente El Manifiesto Comunista. Queremos saber qué te inspiró, tus ideas, tu trayectoria, tu biografía, un poquito de ti y por qué decidiste escribir esta obra tan importante para el mundo. Primera pregunta, ¿qué te motivó a escribir este libro? Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto venimos a esta entrevista. ¿Qué me motiva? Bueno, me motiva la injusticia y la desigualdad que veo en el mundo. El capitalismo, en mi opinión, es un sistema injusto que explota a los trabajadores. Por eso quería escribir este libro para explicar la naturaleza de lo que significa el capitalismo y la necesidad que hay de crear una revolución para que surja un nuevo sistema. Muy interesante conocer esos motivos. Ahora te quería preguntar, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Cuál es el detrás de Karl Marx? Las experiencias que te marcaron, que definieron el rumbo y que ocasionaron que tú escribieras específicamente este libro. Bueno, mis experiencias personales son muchas las experiencias que me han ayudado a comprender el mundo de hoy en día. Tengo que decir que vengo de una familia judía, pobre de Alemania, donde ahí veía cómo desde pequeño los trabajadores eran explotados por los burgueses, porque en mi libro así yo los llamo, burgueses, la burguesía, que es sinónimo de capitalismo. También vi cómo los trabajadores trataban de luchar por sus derechos y ese es un poco el background personal para poder escribir este libro. Muy bien, ¿y cómo ha sido la recepción histórica que ha tenido este libro? Porque sin duda ha tenido un impacto muy grande en el mundo, que ha generado muchísimos movimientos, muchísimas reformas en todo el globo del mundo. Específicamente, ¿cómo ha sido la recepción del público tu libro? Bueno, en cuanto a la recepción de mi libro, la verdad es que ha sido muy buena. Resultó ser una obra muy influyente. Ha sido traducida a más de 100 idiomas y leída por todo el mundo, en todas partes. Lo que más me enorgullece, hay que decir, es que ha sido una inspiración de muchos movimientos revolucionarios, incluyendo la Revolución Rusa, donde nace la URSS, entre otros movimientos socialistas donde buscan que el proletariado se haga con el poder. Sin duda que la recepción por parte del público a tu libro ha sido muy muy buena, pero ahora tengo una duda que me ha surgido y que ha andado por mi cabeza y no logro entender al final. Es las reacciones que surgieron, los movimientos intelectuales, políticos, sociales que surgieron a partir de tu libro, de la publicación de tu libro. ¿Es realmente lo que tú buscabas? Estamos hablando de casos muy exactos como la Revolución Rusa, la cubana y otros movimientos socialistas que se dieron después de la publicación de tu libro, inspirados en tu libro. ¿Esa es realmente la revolución que tú buscabas, exactamente como se dio en esos casos? Sí, entiendo tu punto de la reacción que ha tenido. Tengo que mencionar y tengo que aclarar que lo que yo buscaba es que la revolución sea un proceso de transformación, es decir, abolir la propiedad privada y que los mismos trabajadores controlaran la producción, no un partido como muchos movimientos hacen. Pero sin duda es un paso importante y se tiene que dar. Lo que buscaba era generar una revolución gradual, es decir, bueno, sin embargo las revoluciones que se dieron en el siglo XX fueron eventos que sucedieron muy rápido y muy violentos, que dieron como resultado la creación de estados socialistas, autoritarios gobernados por distintos partidos, que era lo que no quería. Lo que yo quería es que el proletariado mismo se hiciera con el poder y se hiciera con el control de la producción, no que un partido se enfocara en todo y acaparara. Ahora, haciendo una crítica un poquito más elaborada, una crítica constructiva acerca de tu libro, mencionas que el capitalismo es un sistema obsoleto de explotación y que el socialismo es lo mejor que le puede pasar a las personas. Ahora, te pregunto, ¿no crees que el capitalismo es la mejor opción para el desarrollo económico de un país
que te brinda las mejores oportunidades, porque así es como lo vemos, como lo veo hoy en día. Entonces quería preguntarte cuál es tu postura acerca del capitalismo específicamente. En cuanto al capitalismo, la verdad, mi opinión es que no es el mejor sistema, ya que explota a las personas. Yo lo veo como una etapa inevitable de la historia, pero que finalmente será reemplazado por el socialismo. Yo así lo veo, porque la riqueza actualmente se queda en unos pocos, en los dueños de los medios de producción, pero es un paso que tiene que dar el ser humano para llegar al socialismo. Así lo veo, como un mal necesario que tiene que suceder en la historia para llegar al bien que es el socialismo, y así lo describo yo en mi libro. Ahora, otra pregunta que quería hacerte es: ¿qué implicaciones tiene este libro en la sociedad contemporánea, en la sociedad de hoy en día? Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Yo creo que sigue siendo un libro muy relevante para el mundo. El capitalismo sigue siendo un sistema obsoleto que explota a los trabajadores, y mi libro es la fuente de inspiración para los movimientos que luchan por el bienestar de las clases obreras, que luchan por el proletariado. Ese es el objetivo que tiene mi libro, El Manifiesto Comunista. Y la última pregunta que tengo el día de hoy sobre este libro es: ¿qué recomendaciones le darías a los lectores del Manifiesto Comunista, a los lectores de tu libro específicamente? Imaginando que ellos están escuchando, ¿qué mensaje le darías para motivarlos a leer tu obra? Bueno, ¿qué recomendaciones le daría a las personas, a los lectores de mi libro? Mi recomendación es que se enfoquen muy bien en analizar la obra, porque es algo difícil, complejo en cierto grado de entender, pero es importante leerla para comprender la situación que viven millones de trabajadores en el mundo, que incluso podemos ser nosotros, pueden ser algún familiar, un amigo, nosotros mismos. Es necesario generar esa revolución y que los proletariados del mundo se unan. Ese es mi mensaje. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos acerca de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por vernos, por participar en esta entrevista. Muchísimas gracias a Marx, el autor del libro El Manifiesto Comunista. Esperamos tenerte aquí para entrevista de otros libros, de tus otras obras. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la invitación, y aquí estaremos en un futuro si nos invitas para debatir sobre otras de mis obras.